Hola, este Shabbat comenzamos una parasha nueva, Parashat Bereshit. Luego de Simchat Torah vuelve todo el ciclo de la lectura de la Torah nuevamente. Así que bueno, esta hermosa parasha que es con que nuestra Torah comienza, vuelve a nosotros, y por supuesto la posibilidad de poder abrevar en algunas de sus múltiples enseñanzas. Una de ellas es uno de los temas más importantes que tiene que ver con la vida humana, que son los sentimientos, las pasiones. A veces ser pasionario en tu vida es positivo porque te empuja a llevar adelante grandes cosas, el altruismo inclusive, la solidaridad, defender al necesitado, estar ahí por un amigo que busca el hecho de que lo acompañen en situaciones dolorosas o comprometidas. Pero las pasiones también tienen que ver con el rencor, tienen que ver con la bronca, tienen que ver con el odio, tienen que ver con la envidia, tienen que ver con el deseo de que el otro de alguna manera desaparezca porque a vos te molesta o te causa sensaciones negativas. Las pasiones son características de la vida humana y por supuesto esas pasiones tienen que ver con el hecho de que nosotros somos puestos a prueba de acuerdo al proyecto judío del libre albedrío dentro de la creencia de la creación de Dios, ¿no? Donde uno tiene que saber de qué manera optar y cómo elegir. Sabedor de este tema, el autor bíblico en este caso, ¿no es cierto?, sea en la postura de la creación o aquellos que hayan sido los redactores del texto, lo ponen como una de las primeras prioridades, ¿no?, que el texto presenta para que podamos aprender. Y me refiero a la famosísima historia, también en la cultura universal, de Caín y Abel, estos hermanos. Quisiera compartir con ustedes uno de los puntos importantes acá. Caín y Abel eran dos hermanos, Caín era el mayor, Abel era el segundo. Y bueno, el texto sin demasiada explicación cuenta que llegó el momento de entregarle una ofrenda a Dios, ¿no? Entonces se cuenta que Abel trajo de los cabritos, del ganado que tenía, lo mejor que poseía, y Caín de los frutos de la tierra. Se ve que él estaba más vinculado al trabajo en la tierra, ser labrador. Entonces el texto cuenta que, no nos queda claro de qué manera, hay una discusión entre los sabios en cómo se dan cuenta de eso, de que en realidad la ofrenda que trae Abel es recibida por Dios con buenos ojos, ¿no?, con gusto, y la de Caín no es bien recibida. Y entonces en ese momento Caín ve a su hermano, que Dios lo recibe con esa sensación de bienestar y de placer y de satisfacción, y él se queda mal. Y entonces en ese momento es como que la historia se pudiese interrumpir, y entonces Dios ve que el rostro de Caín se cae, se vuelve gris, se vuelve oscuro, y dice: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Uno podría decir, bueno, obviamente porque ve que su hermano prospera y él no. ¿Por qué él no? El texto no va a explicar por qué él no, pero esa es una parte de la realidad. Pero esta introducción, ¿por qué cayó tu semblante, Caín? ¿Por qué estás mal? Es el prolegómeno, el comienzo de lo que va a venir después, cuando Dios le dice: ciertamente, si has de hacer el bien, te erguirás. Mas si no hicieres el bien, lo que significa, paro acá en el versículo y dice: si haces el bien, si actúas como corresponde, aún en este momento de angustia, en este momento de desazón, y por qué no decirlo, de celos y de envidia, porque nadie pretende no sentir celos y muchas veces no sentir envidia. La pregunta no es si tengo celos o envidia, sino qué es lo que hago, cómo administro esa sensación o este sentimiento negativo. Entonces le dice Dios: mirá, tenés mala cara. ¿Por qué? Pero no espera la respuesta de él. Dios sabe todo, obviamente. Le dice: mirá, si haces el bien, o sea, si aún en un momento como este actúas bien, te vas a erguir, vas a poder prosperar y vas a florecer. No sé, tal vez le quiso decir, tal vez, que la próxima vez, tal vez sean tus ofrendas las que sean bien recibidas también, ¿no? ¿Quién sabe? Pero le dice: pero si no hicieras el bien, el pecado yace a la puerta, hacia ti dirige su deseo, mas tú tendrás que dominarlo, ¿no es cierto? En el sentido de que el pecado está ahí. Vos tenés ganas de hacer el bien, pero no haces el bien, das rienda al sentimiento de odio, de envidia, de rencor, entonces no haces el bien. Y si no haces el bien, ahí está el pecado, ahí está la posibilidad del crimen.
la posibilidad del error, la posibilidad de la transgresión. Y la posibilidad de transgresión, como se alimenta de esta pasión, de esta empuje pasionario, ¿no es cierto?, del dolor y de la bronca, te va a llevar hacia cometer un pecado. En este caso lo va a llevar al crimen. Entonces le dice, te va a llevar a eso, pero vos tenés que controlarlo. Dios le dice a Caín, estás con bronca, controlate y elegí bien. Te di conciencia. Ahora además tenés sabiduría. Usa tu libre albedrío para elegir bien y no vayas a lo que alguna vez Freud va a llamar más tarde, enganchándote con la pulsión de muerte, ¿sí? De alguna manera actúa bien. Y entonces es interesante porque el texto va a decir que luego de todo esto, dice el texto, dice, Caín lo llama a Abel y dice, dijo Caín a Abel su hermano. Cuando dice, dijo Caín a Abel su hermano, o a Abel su hermano en castellano, es como que, qué bárbaro, Caín pudo dominar su bronca y fue al diálogo. Porque el texto comienza, le dijo Caín a Abel su hermano. Pero de pronto el texto se interrumpe e inmediatamente después, como cortando esa seguidilla dialoguista de le dijo Caín a Abel su hermano, dice, y ocurrió que al estar ellos en el campo, se erigió Caín contra Abel su hermano y lo mató. Ahí en ese momento, el pecado, de acuerdo al ejemplo de Dios, o la sensación, el empuje, el impulso de muerte, el impulso del crimen, fue más fuerte que su capacidad de dialogar. Se interrumpe cualquier iniciativa de diálogo aparente, según el texto, y asesina a su hermano. Y se produce el primer crimen. Algunos suelen decir que él mató a un cuarto de la humanidad, por los que vivían en ese momento en la tierra, ¿no?, según el relato bíblico. Y por supuesto, más allá del dolor del crimen, luego Caín, cuando lo realiza y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿No es cierto? Allí Ebel Ajija, ¿dónde está tu hermano? Y él le contesta, Shomer Aji Anoji, ¿soy yo guardián de mi hermano? Y Dios le dice, la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra, Caín. Vos lo mataste. Y ahí Caín tuvo que reconocer la dimensión de su propio pecado. Y bueno, y él erró y no pudo estar frente a los ojos de Dios, y comienza la desgracia y se instala la posibilidad del crimen dentro de la vida humana. Alguna vez un profesor mío, el rabino Mordejai Ederi, Zichron Librajá, de bendita memoria, él decía que el libro de Génesis es como una microhistoria de las pasiones humanas, todas ellas prácticamente en este libro. Y bueno, en ese momento se desarrolló ese aspecto y se instala el asesinato como parte del patrimonio de las acciones potenciales del hombre. Pero la enseñanza está ahí. Dios le dijo, tenés que erguirte y tenés que controlar tu propia fuerza destructiva. Controlalo y entonces vas a poder florecer y erguirte y seguir caminando. Tal vez en un mundo tan violento, en un mundo donde vivimos lo que vivimos, en un Simchat Torah hace exactamente un año, en el estado de Israel, al sur de Israel. Tal vez en una situación donde el mundo se volvió en niveles espantosos de violencia y de antisemitismo, casi como si estuviéramos en la década del 30. Qué importante es poder manejar las pasiones, poder controlarse y finalmente dominar aquello que te lleva a la destrucción y a la muerte. Ojalá que en este nuevo año esta enseñanza se vuelva principal en aquello que rija nuestras vidas. Shabbat Shalom para todos.